Listo, cuando quieras. Bueno, chicos, pues buenos días. Una disculpa por la tardanza en abrir la sala. Ya la vamos a dar de baja. Este, Vamos a continuar con los temas de ciencia que son muy variados y muchos. Los vamos a ver en diferentes, con diferentes esquemas, tratando de aplicar siempre con mucha fidelidad y con mucho cuidado la enseñanza antigua y también aplicado un poco a lo que fue la ciencia en la época de HPV y lo que es la ciencia actualmente. Vamos a hacer una pequeña invocación, entonces, como lo hacemos siempre. Pedimos para esta conferencia que de los corazones de las jerarquías superiores, que inspiran y ayudan a la humanidad, fluya un torrente de luz que nos bendiga y purifique y ayude a comprender las profundas verdades que vamos a estudiar juntos. Bueno, continuamos con a lo que ya habíamos llegado, que es protegiendo el legado, conocimiento de formación y corrección. ¿Se acuerdan que en la última sesión analizamos algunas de las cosas que HPV iba corrigiendo? Resulta que en el siglo XVII, XVIII y en el XIX, poco a poco y a través del trabajo que hacían los científicos de aquella época, a la hora de hacer elucubraciones, algunos las hacían de una manera correcta, en cuyo caso HPV normalmente les dice que va bien, y otros lo hacían de manera errada, en cuyo caso HPV aclara que van mal, que no es así. Entonces, las correcciones que hacemos es sobre la ciencia de aquella época y los comentarios que hace HPV al respecto. Ya revisamos 2 o 3 libros y ahora vamos a continuar con algunos otros. Bueno, entonces, este es otro libro que se llama The Source of Measures, que es como el de un señor que se llama Skinner, y en este, que es un libro del que se habla mucho en la doctrina secreta, que tiene un montón de deducciones que se hacían en la época para tratar de develar las cosas que en aquella época estaban ocultas y más ocultas incluso que en la actualidad. Entonces hay un párrafo adicional que hace HPV a este respecto. Y de ahí vamos a deducir o vamos a inferir algunas cosas. Dice, ahora bien, hay 3 clases de luz en el ocultismo, lo mismo que en la cábala. Primero es la luz abstracta o absoluta, que en realidad es tinieblas. ¿Por qué la luz absoluta es tinieblas? Porque cada vez que hay un reflejo, desde el punto de vista polar, desde el punto de vista magnético, desde el punto de vista profundo, es como una cámara, lo que nosotros hacemos con una cámara de fotografía. Tomamos una fotografía en blanco y negro y cuando le pasamos la luz, se queda exactamente al revés de los colores que nosotros copiamos. Y estos colores, a su vez, el papel sobre el cual imprimimos, se vuelven a enderezar o poner como estaban. Entonces, por eso hay 2 posibilidades de ver el firmamento. Lo podemos ver completamente blanco con puntos negros o completamente negro con puntos blancos, que implican el reflejo de la luz, de acuerdo a lo que aquí se está diciendo. Entonces, la luz abstracta o absoluta, que en realidad es tinieblas, de acuerdo a cómo se ve con los sentidos físicos. La luz de lo inmanifestado, manifestado, llamado por algunos el logos. Y la tercera, última luz reflejada por los Diyan Choans o los logos menores o Elohims. Por supuesto, la luz absoluta u oculta es inaccesible a la percepción humana y por lo tanto a la especulación. Pero a partir de las luces que ya son manifestadas, nosotros podemos ir siguiendo lo que son los reflejos. Y por eso tenemos aquí arriba este ejemplo de cómo este reflejo que está en negativo luego pasa a diapositivo, se genera la luz, vuelve a quedar en negativo, vuelve a pasar a diapositivo, se vuelve a generar la luz, etc. Entonces, uno de los primeros reflejos son los receptores arquetípicos, después es el Sol a la Luna, entonces tiene una parte de la Luna que recibe el reflejo, que es un receptor, que está en negativo, y tiene una parte de la Luna que lo refleja hacia un lago en el planeta Tierra. Y ese reflejo, entonces, en ese momento la Luna se convierte en fecundador y por lo tanto ya está en diapositivo, el lago la recoge con una parte del lago y la refleja. Entonces está la parte de recibir y reflejar. Y se hace toda una cadena de ciclos. Bueno, entonces tenemos en esta última reflejada en los Diyan Choans, los logos menores, los Elohims colectivamente, quienes a su vez la derraman sobre el universo objetivo. Pero en la cábala reeditada y cuidadosamente arreglada para ajustarse a las doctrinas cristianas por los cabalistas del siglo XIII, ahí es donde entra ya HPV a corregir, las 3 luces se describen como la clara y penetrante de Jehová, la luz reflejada y la luz de lo abstracto. Obviamente aquí lo que está comentando HPV
es que estas son las clasificaciones del ocultismo respecto a las luces, y esta es la clasificación que hace la Cábala, sobre todo cuando esta Cábala ya ha sido reeditada y cuidadosamente arreglada para ajustarla a las doctrinas cristianas de los cabalistas del siglo XIII. Bueno, eso es entonces lo que está comentando aquí HPB, que lo vamos a ver continuamente en estos puntos. Vamos aquí con otro de los libros. Tenemos aquí La maldición desde un punto de vista filosófico, que también aparece en otros libros y por supuesto que se hacen muchos comentarios al respecto. La maldición es innegable porque es evidente. La evolución intelectual, marchando en su progreso mano a mano con la física, ha sido ciertamente una maldición más que una bendición. Un don apresurado por los señores de sabiduría que derramaron sobre el manas humanos el fresco rocío de su propio espíritu y esencia. El divino Titán ha sufrido, pues en vano, y casi siente uno inclinado a lamentar su beneficio en la humanidad y a suspirar por aquellos días de gratificantes descritos por Esquilo en su Prometeo encadenado, cuando al final de la primera edad titánica, la edad que siguió a la del hombre etéreo y al piadoso Candú, Pramloca, el hombre físico naciente todavía sin intelecto, fisiológicamente sin sentidos, se describe como viene aquí a continuación. Entonces tenemos acá el título del libro que dice Los dramas de Esquilo, de Aeschylus, de Anas Wanwick, y lo que está comentando aquí HPB es que a la jerarquía humana se le da la mente cuando la jerarquía humana todavía no está homogéneamente madura para hacer un uso con sabiduría de la misma, y por eso hace esta reflexión que estamos leyendo acá. Nuestros salvadores, los Agnichavatas y otros, los hijos divinos de la llama, de la sabiduría, personificadas por los griegos en Prometeo. En el libro de Mr. Anna Swanskik, Los dramas de Esquilo, se dice que Prometeo encadenado, en la Biblioteca Clásica de Bonn, que Prometeo aparece verdaderamente como un bienhechor y campeón de la humanidad, cuyo estado se describe como débil y miserable en extremo. Y este es muy interesante, lo vamos a analizar ahora, lo que está aquí comentando HPB, respecto al que en el mito de Esquilo es el que entrega la mente a los seres humanos, aunque aquí lo aclara perfectamente HPB cuando dice que nuestros salvadores, los Agnichavatas, los hijos divinos de la llama, la sabiduría, etc. Entonces, en los griegos en Prometeo, pero aquí lo importante es la reacción de la gente respecto a Prometeo. Y entonces dice en la parte de abajo, y lo vamos a analizar bien, dice, bien pueden quedar desconocidos. Se describe al último Prometeo, el que ha sido devorado, al que se le devora el hígado, como débil y miserable en extremo. Y bien pueden quedar desconocidos y que se les den las gracias en la injusticia del corazón humano. Entonces aquí está diciendo algo muy fuerte. Los seres humanos de pronto somos muy injustos a la hora de dar las gracias, a la hora de agradecer, a la hora de devolver, a la hora de pagar lo que hemos recibido. Y esta injusticia, otra vez, el gran destructor de las posibilidades de ser justos y agradecidos es el pensamiento. Y por eso entonces aquí hacemos un pequeño análisis. Entonces está Prometeo y Atenea en este friso, que es un friso muy conocido, que era el más inteligente de todos y había previsto el final del enfriamiento. Su nombre significa mirar adelante. Convenció a Epimeteo, acuérdense que Epimeteo era hermano de Prometeo, y ambos se apuntaron al bando de Zeus, que ya estaba en guerra Zeus con los titanos. La guerra entre titanes y dioses acabó a favor de los primeros, como todos sabemos. Y Menecio y Atlante se unieron a Cronos, que eran los otros dos hermanos de Prometeo. Entonces, 4 hermanos, 2 se van hacia arriba, es decir, bueno, hacia Zeus, 2 se van hacia los titanes, para que se comiera. Bueno, entonces fue encadenado por Éfeso con la ayuda de Bia y Kratos. Zeus envió a un águila, la hija de los monstruos, Tifón y Equidna, para que se comiera el hígado de Prometeo todos los días. Era un martirio, era un martirio en donde todos los días el hígado era devorado. Como sabemos en la actualidad, el hígado es la única glándula que se regenera a sí misma, por lo menos en el caso de los seres humanos. Se regenera hasta 400%. Eso alcanza para una vida con muchos excesos, salvo para los alcohólicos crónicos, en donde el 400% lo superan con creces y entonces empiezan a tener enfermedades hepáticas complejas. Bueno, pues aquí tenemos entonces que cuando nosotros observamos al Prometeo que recién está tomando el fuego para entregarlo a los hombres, entonces lo vemos con admiración y hasta con temor.
Después vemos a Prometeo bajando el fuego para darlo a los humanos y seguimos admirándolo y agradeciéndole. Finalmente, pues tomamos el fuego, usamos la mente y ahora vemos el castigo que recibe, donde llega el águila, y aquí lo vemos con un poco de temor, y aquí lo vemos derrotado, como nos comentaba HPB. Y en este momento, cuando lo vemos tan poca cosa, de acuerdo a cómo se está describiendo, entonces ya nos cuesta ser agradecidos. Y ese es exactamente lo que está aquí comentando HPB, si lo volvemos a revisar para que vean ustedes lo que dice. Entonces, Prometeo aparece verdaderamente como el bienhechor y campeón de la humanidad. Ese es su papel, cuyo estado se describe como débil y miserable en extremo, por supuesto, al final de sus días, hasta que es rescatado, como saben. Bien puede quedar desconocidos y que se les den las gracias en la injusticia del corazón humano. Entonces, también nos está hablando aquí HPB que de pronto el corazón humano, por extraviarse a través del pensamiento, eso nos hace faltos de gratitud. Y este es un ejemplo de cómo viene la gran obra esta del coro pertinente. Gran beneficio fue el que a los mortales otorgaste, le dice el coro a Prometeo. Prometeo contesta, sí, y además les di el fuego. Coro, con que el fuego llameante esos seres efímeros poseen. Prometeo, sí, y por él muchas artes con perfección aprenderán. No solo les di la mente, sino les di el fuego, y con él muchas artes con perfección aprenderán. Pero con las artes el fuego recibido se ha convertido en la mayor de las maldiciones. El elemento animal y la conciencia de su posesión han cambiado el instinto periódico, animalístico y sensual de la sensualidad crónica. Esto es lo que amenaza a la humanidad como pesado manto funerario. Así surge la responsabilidad del libre albedrío, las pasiones titánicas que representan a la humanidad en su aspecto más sombrío. Bueno, pues aquí se está diciendo algo muy fuerte, ¿no? Nos dan la mente, no la teníamos, una vez que tenemos la mente, la usamos a través de las influencias que la propia mente tiene, de las porciones más bajas de donde venimos en el ascenso, y esto en general se convierte en una verdadera maldición. Es decir, ahora somos animales con una inteligencia que es capaz de destruir las cosas, es aplicada a la destrucción más que a la construcción. Habiendo Prometeo dotado al hombre, según Protágoras de Platón, con aquella sabiduría que suministra el bienestar físico, y no habiendo cambiado el aspecto inferior del manas animal, Kama, en lugar de una mente inmaculada, el primer don del cielo, creóse el eterno buitre del deseo, jamás satisfecho. Bueno, es un fragmento de la doctrina secreta. Bueno, la escritura de los Ars Incógnita de los días de Siodo y Homero, aquí hay un poco de lo que está comentando HPB, que también es muy importante, nos dice en una prosa muy comprimida muchos de los errores de cálculos en los que hemos incurrido los seres humanos por no ver las cosas con la profundidad que requerimos. Entonces dice, fue desconocida de los griegos hasta el año 770, años antes de Cristo, y los fenicios, que la habían inventado, ya conocían la escritura en una época remota como 1500 años de Cristo. Esto es la historia de la escritura. Como sabemos, las poblaciones humanas, por lo menos así se estudia en antropología, son principalmente léxicas, es decir, primero tienen un lenguaje muy cosificado, que habla de los fenómenos de la naturaleza, después empieza la época en donde los seres humanos tenemos un lenguaje abstracto. Gracias al lenguaje abstracto, las personas pueden comunicar aspectos que no son del todo visibles, y entonces aparece lo que son las religiones y por lo tanto la capacidad que existen de los intermediarios entre los hombres y los dioses. Después, para preservar el conocimiento, la cultura, esta se transmite de boca en boca y dura muchos años esto, y después de boca en boca aparecen los lenguajes. Este es lo que nos está comentando aquí HPB, que por lo menos para la última ronda de la última raza, que es decir, donde estamos todos nosotros, los lenguajes aparecieron hace 1500 años, hace 2000, hace 3000, etc. O sea, hace no muchos años, es lo que está comentando. Dice, y vivían entre los griegos y se codeaban entre ellos todo el tiempo. Todas estas conclusiones científicas y contradictorias, dice HPB, se desvanecieron, sin embargo, como aire sutil, cuando Schliemann descubrió el lugar que ocupó la antigua Troya, cuya existencia real había sido considerada una fábula durante mucho tiempo. Entonces aquí empieza ya HPB otra vez a corregir. Dice, otra vez vemos a un Schliemann que desde pequeñito había interpretado a Homero como una leyenda y como un mito en el sentido mítico, en el sentido malo de la palabra mito, es decir, como un error, como algo falso. Y entonces vemos otra vez a este Prometeo sangrante y débil
Y le damos con todo, le damos duro a este personaje hasta que llega Sliman y Sliman descubre que en realidad eso no era un mito, que era real, cuando descubre obviamente enterrada a Troya. Y entonces todos nos quitamos el sombrero, nos sorprendemos, pero ya le dimos duro a la persona a la que suponíamos, creíamos, nos imaginábamos que era débil. Y por esa debilidad que se ve en forma de debilidad física o debilidad intelectual, al tonto este que no razona bien y que no sabe distinguir lo que es un cuento de la realidad, y le damos duro, hasta que entonces la historia nos demuestra que los tontos éramos nosotros por criticarlo. Bueno, está hablando mucho de esto HPV, y es importante que lo veamos porque son como los malos usos de la mente. La mente que se usa entonces para disminuir al compañero, al amigo, al investigador que tenemos junto, al que especula, al que dice cosas que no puedo ver. Bueno, le damos muy duro y en realidad luego pues nos caemos todavía a lo largo de la encarnación cuando descubrimos que estábamos en un error y que fuimos arrojados por una serie de pasiones, y con el Manas inferior y con el pensador Ahamkara, entre todos hicieron un contubernio para tratar de hundir más a la persona a la que consideramos que no tenía suficiente desarrollo para hacer una especulación o para hacer una afirmación de ese calibre. B. Cuando extrajo de aquellos lugares vasijas de barro con inscripciones con caracteres desconocidos, los paleontólogos y los sanscritistas, que todo lo negaban, que se quedaron otra vez con el ojo cuadrado. ¿Quién negará ahora a Troya y a estas inscripciones arcaicas, según atestigua el profesor Virchow, que aquí lo tenemos en su foto? Yo mismo presencié 2 de tales descubrimientos y ayudé a reunir los objetos. Los calumniadores hace tiempo que han sido reducidos al silencio. Los que no se avergonzaban de acusar al descubrimiento de impostura. Y luego todavía peor, cuando se descubren restos fósiles en algún lugar en donde eso va en contra del status quo ya desarrollado durante mucho tiempo por alguna escuela seria, pues esos restos fósiles se trasladan, se ocultan o se ponen en lugares diferentes para tratar de que la teoría funcione por encima de la realidad. Pero todo esto, de alguna manera, para los teósofos, nosotros sabemos que esto realmente abarca porciones muy pequeñas de tiempo. Por mucho que se especule o no se especule que los orígenes están ahí, sabemos que son muy anteriores. Tampoco escaparon las mujeres verídicas a los ataques, así como no escaparon los hombres verídicos. Es decir, los hombres verídicos fueron acusados, atacados. Duchilot, Gordon, Cumming, Madame Merian, Bruce y muchos otros fueron tachados de mentirosos. El autor de Mythical Monsters, que expone estos datos en la introducción de dicha obra, dice: Madame Merian fue acusada de falsedad deliberada respecto a la descripción de un pájaro comedor de arañas. Esta es la famosa Merian. Fue acusada de impostora y fue acusada de tonta por muchas razones, pero en realidad luego se descubrió lo que ella decía. Entonces, respecto a la descripción de un pájaro comedor de arañas, hace cerca de 200 años, pero actualmente observadores verídicos han confirmado en América del Sur y India y otras partes que existe. Este era un billete antiguo de los de 500 marcos alemanes en donde se le da su lugar a Merian. Entonces Merian es reconsiderada por el mundo científico alemán y como es reconsiderada se le admite. Y no solo se le admite, sino que se le pone en un billete de 500 marcos. Aquí está la Merian de Frankfurt y en Ámsterdam murió en 1737. Fue una científica precursora de la entomología naturalista, exploradora, ilustradora, porque ella pintaba sus propias obras. Y aquí vienen algunas de las cosas que ella pintaba cuando estaba haciendo apenas el inicio de lo que sería esta paleontología visual. Bueno, es una pintora alemana de padres suizos, aunque ignorada durante mucho tiempo, pero en realidad una mujer muy brillante. Es decir, lo que está diciendo HPV es: han tenido decenas de fuentes verídicas, pero en vez de escucharlos, los han tirado de idiotas, los han tildado de tontos, y entonces ustedes mismos han retrasado la posibilidad que tiene la mente de adquirir estos conocimientos. Y ya para terminar esta parte, vamos a ver entonces otro más. Dice: sea pues así, ningún incrédulo que considere como una sofisticación la doctrina secreta está obligado, ni se le pide que dé crédito a nuestras afirmaciones, las cuales han sido proclamadas como tal por cierto periodista americano. Recuerdan que hace muchas sesiones vimos que había un periodista americano que había lanzado, antes de que surgiera la doctrina secreta, es un periodista de Nueva York, este periodista dijo que estaba por salir un libro buenísimo, con una profundidad enorme por H.P. Blavatsky, etc. Entonces, lo que está comentando aquí H.P.B., las cuales han sido ya proclamadas como tal por cierto periodista americano muy hábil, aún antes de que la obra entrara en prensa. Tampoco, después de todo, es necesario que nadie crea en las ciencias ocultas y en las enseñanzas antiguas antes de que sepa algo de su propia alma.
Fíjese bien lo que está diciendo. Tampoco es necesario que nadie crea en las ciencias ocultas si no sabemos de nuestra propia alma. Porque si no aceptamos que tenemos un alma y un espíritu, ¿de qué sirve que nosotros leamos acerca de las ciencias ocultas? Es lo que está diciendo aquí. Porque entonces las estamos viendo en abstracto, las estamos viendo como una cosa, como un objeto. Las estamos viendo entonces como una ficción y no como una realidad. Hasta que no entendamos y aceptemos que tenemos alma, o que crea siquiera en ella. Es aceptar que la tenemos o por lo menos creer que la tenemos. Ninguna gran verdad ha sido jamás aceptada a priori y generalmente ha transcurrido un siglo o dos antes de que haya empezado a vislumbrarse en la conciencia humana como una verdad posible, excepto en los casos en los que se ha hecho un descubrimiento positivo de la cosa que pretendía ser un hecho. Las verdades de hoy son falsedades y errores de ayer, porque así se veían, y viceversa. Solo en el siglo XX será cuando algunas partes y no el todo de la obra presente serán vindicadas. Por supuesto, recordamos que HPV está escribiendo esto en 1886-87, es decir, por eso está hablando del siglo XX a futuro. Por lo tanto, no destruye nuestros argumentos Sir John Evans, aunque afirme que la escritura era desconocida. Dice qué bonita la explicación que dice acá. No destruye nuestros argumentos Sir John Evans, que es este que está aquí, aunque afirme que la escritura era desconocida en la Edad de Piedra, porque podría haber sido desconocida en aquella época en la quinta raza aria. Y sin embargo, lo que dice HPV, ser perfectamente conocida de los atlantes de la cuarta, es decir, los anteriores, en el apogeo de su más alta civilización. Los ciclos de la elevación y caída de las naciones y razas están ahí para explicar el hecho. Entonces, cuando uno ve corto, pues ve corto. Es como ver todavía la tierra plana, como se veía en la antigüedad. Cuando uno ve largo, cuando uno ve las cosas de muy, muy largo, en largos trechos con largos tamaños, entonces es posible que nosotros digamos, pues sí, en la edad de piedra de la última ronda, efectivamente, era desconocida la escritura, pero en la última parte de la ronda anterior, pues se llegó a un esplendor que no conocemos y del cual no tenemos datos, más que toda la prosa que los grandes maestros a través de HPV nos cuentan en la doctrina secreta. Bueno, ahora pasamos a otra parte, cerramos esta parte de las correcciones que hace HPV y entramos en la parte de ciencia y pensamiento, lo que vemos, y teosofía, lo que es verdadero y no vemos. Bueno, pues aquí vienen algunas de las cosas que no vemos. Los 5 elementos sutiles se combinan entre sí, produciendo 5 elementos groseros o compuestos, los mahabutas, los cuales combinándose a su vez entre sí forman el mundo material. Y aquí tenemos algunas fórmulas, pero vamos a entrar en el detalle. Entonces son los 5 elementos groseros, que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, que ya sabemos, ya hemos hablado, y en el Timeo se explica con mucho cuidado. Y aquí en el plano de manifestación físico hay una correspondencia de cada uno de los elementos con cada uno de los 5 sentidos que se ven como elementos sutiles: el éter para el oído, el aire para el tacto, el fuego para la vista, el agua para el gusto y la tierra para el olfato. Algo similar del cariotipo y fenotipo, cómo se combinan, cómo se muestran en el plano físico. El cariotipo es la información que contiene una persona en sus genes. El fenotipo es la manifestación de dicha información en su cuerpo físico. Entonces vemos a una persona físicamente enfrente de nosotros y la estamos viendo fenotípicamente, es decir, toda la manifestación de sus genes. Pero no quiere decir que sea el puro fenotipo. Hay una parte oculta que no vemos, porque todo eso que está ahí, ese señor que está ahí o esa señora, en realidad está así porque tiene una serie de informaciones en una parte invisible para nosotros, que es el cariotipo, y que hoy sabemos que son los genes y los ácidos nucleicos. Bueno, entonces aquí tenemos una correspondencia entre lo que se ve y no se ve, pero aquí tenemos un alcance de la ciencia, porque por supuesto en aquella época la ciencia era la de Mendel respecto a la ciencia que tenía que ver con la genética, pero hoy sabemos que la ciencia ha avanzado mucho para tratar de proponernos un espacio como este, en donde nosotros podamos ver que lo visible en realidad tiene una correspondencia invisible. Bueno, vamos a la que sigue. Sugestión. Vamos ahora a hablar de la sugestión como parte del pensamiento. La sugestión es un mecanismo muy complejo y muy importante. Cuando estamos sugestionados activamos mecanismos semiautónomos. Semiautónomos, quiere decir que la conciencia no los abarca completamente. El cerebro puede registrar que estamos volando sin estar volando o estando volando, es decir, podemos nosotros a una persona sugestionarla y decirle que está volando aunque no esté volando, como si estuviera en un sueño. La sugestión es como volar sin estar volando. Se activan los mecanismos autónomos y ponen al cuerpo como si estuviera volando, pero no está volando.
Para poner un ejemplo de esto, vamos a hablar de la montaña mágica de Thomas Mann. Como sabemos, Thomas Mann es un premio Nobel alemán de literatura. Aquí está su foto. Y Thomas Mann escribió una de las que se dice que es de las mejores obras que tiene. Por supuesto, la más conocida quizá es La muerte en Venecia, pero la novela más fina, por lo menos eso dicen los críticos literarios, es La montaña mágica. Bueno, vamos a empezar. ¿De dónde viene la montaña mágica? Pues viene de una parte de la realidad antes de que él la hiciera ficción. La idea inicial de la montaña mágica se le ocurrió a raíz de la estancia de su esposa Katia en el sanatorio Wald de Davos en 1912. Como sabemos, en Suiza hay un montón de hospitales con aguas termales y con balnearios, y estos hospitales son famosos pues, prácticamente desde el medioevo, y ahí iban a curarse pues, los reyes, los condes, los duques, las personas adineradas de la época, y estaban allí encerrados durante largos periodos de tiempo, pero algunos de esos sanatorios eran un poco más profundos de lo habitual, es decir, recibían a enfermos un poco más graves, y de alguna manera, solo por entrar ahí, a veces salían más enfermos de como habían entrado, y muchas veces incluso, o algunas se quedaban ahí ya recluidos de por vida. Bueno, esa es la idea de lo que pasaba en ese sanatorio. Entonces, la esposa de Thomas Mann va al sanatorio Wald. En varias cartas, hoy perdidas, Katia informaba detalladamente a su esposo de su vida cotidiana en aquella institución. El propio Thomas Mann visitó a su esposa durante una temporada, en mayo y junio de ese año, y pudo conocer por sí mismo el funcionamiento de la institución, como descubrió la propia Katia. Me visitó en Davos y su llegada fue sin duda similar a la de Hans Karstoff, que es el personaje de la novela. Hans Karstoff es el personaje que llega a la novela, se enamora de una chica y se interna para tratar de aventarle los tejos a la chica. Luego, por estar ahí y por hacer que está enfermo, pues se enferma y la chica se cura de aquello a lo que había ido, se va y más o menos de eso va la novela. Él también se bajó del tren en Davos-Dorf y yo me reuní con él tal como lo hizo el primo de Karstoff. Subimos al sanatorio y ahí hablamos interesantemente como los primos, etc. Como a Karstoff, el Thomas Mann, el director del sanatorio que estaba ingresado, su esposa le sugirió que permaneciese internado por una temporada. Pero el autor rechazó la idea. En el caso de Thomas Mann no quiso internarse, a pesar de que el director se lo sugirió. El joven ingeniero de Hamburgo, Hans Karstoff, se propuso visitar durante 3 días, bueno, aquí viene toda la historia, y al final de cuentas, por su gestión, termina cediendo su racionalidad a la sugestión y termina enfermándose y por lo tanto encerrado en aquel hospital. Por lo tanto, entonces es una novela muy importante, es una ficción muy relevante, pero no se está hablando de hasta dónde puede llegar la sugestión. Bueno, la sugestión también está muy metida en la medicina psicosomática. Y la medicina psicosomática ve algunas relaciones que están entre antecedentes y consecuentes. Por ejemplo, las emociones que proponen repulsión, alejamiento o abandono afectan el síndrome general de adaptación. Si una persona permanentemente tiene emociones que proponen repulsión, alejamiento y abandono, porque es una emoción que hace que nos sintamos incómodos con los demás, porque sentimos envidia hacia ellos, porque nos sentimos pena hacia ellos, porque sentimos desprecio hacia ellos o cualquier otro tipo de emoción, al final se le ensambla un problema del síndrome general de adaptación. ¿Cuál es el síndrome general de adaptación? Lo descubrió Selye. El síndrome general de adaptación es lo que un organismo normal hace para salvarse cuando está en peligro su vida. Una persona cuando tiene un cocodrilo a menos de 3 metros, se le activan todas las hormonas y puede pegar un brinco sin necesidad de ir a las Olimpiadas a lo mejor de 5 metros sin que se dé cuenta ni cómo le hizo. Y eso es porque hay una activación monumental en toda la estructura interna del cuerpo humano. Eso se llama síndrome general de adaptación. Lo describe muy bien Selye con Y. Y por supuesto, después de que salvó la vida, pues necesita una serie de reparaciones porque el cuerpo ha hecho una serie de excesos y de sobreesfuerzos enormes. El estrés contemporáneo que nosotros conocemos es cuando una persona se pone en esa actividad de tensión y de nerviosismo sin tener un cocodrilo a 3 metros. Lo que tiene es que entregar un reporte el próximo sábado, lo que tiene que hacer es que le ha regañado el jefe, lo que está sucediendo por su cabeza es que lo van a echar del trabajo. Esas cosas que equivalen al cocodrilo están presentes. Y el problema es que el cocodrilo, pues, si se salvó y ya no está el cocodrilo, ahora hay que reparar. Pero en el caso de un problema, de una mala relación con un jefe en una oficina, pues eso no se soluciona tan fácil, porque la persona continuamente vuelve a recaer y está en una tensión permanente. Al principio la tensión produce espacios de ansiedad que son paroxismales, que a veces están y a veces no, pero luego se instalan, se hace una ansiedad instalada y entonces la persona automáticamente va que chuta para tener ya una enfermedad psicosomática. Bueno, este es
el primer recuadro. El segundo, produce desgastes físicos y psíquicos, las emociones que son de alguna manera inapropiadas para la vida. ¿Qué pasa con eso? Se transforma la forma de vida de un sujeto. A través de esas emociones, la persona no vive de la manera en la que debería vivir y convivir con la gente con la que normalmente debería convivir de una manera saludable. Las emociones de repulsión también inhabilitan a la persona para la vida normal porque le hacen huraño. Se apoyan en el ego personal o en el inferior y todos los sentimientos que les dicen que la gente a su alrededor o no tiene la categoría para estar con ellos o de alguna manera él se siente incómodo al estar junto a ellos. Y finalmente ejerce un condicionamiento clásico. Recordemos que el condicionamiento clásico es independientemente de la voluntad, lo descubrió Iván Pavlov y lo hizo con unos perros. Este Pavlov vivía enfrente de un campanario, es una historia muy conocida, y él estudiaba la saliva de los perros. Entonces tenía sondas nasogástricas, las metía a través del hocico del perro, y las sondas se llegaban al estómago, y él estaba estudiando otras cosas relacionadas con la saliva. Y la persona que le ayudaba le daba de comer a los perros exactamente a las 3 de la tarde o 2, no me recuerdo. Entonces resulta que como no había relojes, estamos hablando de finales del siglo XIX, la manera que tenía la persona que les daba de comer a los perros de saber que era la hora para darles de comer era el campanario de enfrente. Entonces la iglesia ortodoxa que estaba enfrente sonaba las campanas y en ese momento él servía los platos para que los perros comieran. Cuando se va de vacaciones el chico, se da cuenta Pablo de que suenan las campanas y todos los frasquitos de ácido, perdón, de saliva de los perros, de ácido clorhídrico que venía del estómago, se empiezan a llenar. Y dice, ah, caray, y el segundo día vuelven a sonar las campanas y a esa hora se vuelven a llenar. Y así descubrió el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico consiste en asociar un objeto, un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado y tiene una respuesta condicionada. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Pues la campana. ¿Cuál es se llama también condicionante? ¿Y cuál es el estímulo condicionado? El que sí está condicionado es la carne o el alimento del perro. Después de asociar varias veces estas dos cosas, cuando nosotros retiramos la carne y solamente ponemos la campana que no tiene ninguna relación directa y normal con el ácido gástrico, con el jugo gástrico, produce jugo gástrico porque se ha hecho una asociación condicionada. Entonces también estas emociones nos llevan en un momento determinado a hacer un montón de condicionamientos clásicos y se derivan de un sobreapego del cuerpo a ciertas cosas que se van asociando. Y luego hay casos en los libros contemporáneos de estos fenómenos o accidentes. Hay un caso de Albert, por ejemplo, Albert, que tenía una fobia a las ratas blancas y lo llevan al hospital y luego hace una generalización del estímulo por contigüidad o por similitud y empieza a tener luego la misma fobia a las batas de los médicos, a la alfombra que también es blanca, similar a la piel de la rata, luego a las cortinas que también son blancas, y etcétera. Y así se va haciendo una generalización que ya son como perversiones y complicaciones de este tipo de condicionamientos que en realidad son bastante complejos y que surgen de una emocionalidad que está mal enfocada. Bueno, ahora vamos a meterle aquí un poco de complejidad al tema. El famoso alcajés de los alquimistas es un elemento que disuelve todos los metales, como sabemos, y por el cual todos los cuerpos terrestres pueden ser reducidos a su ser primitivo o su ser anterior antes de que hubiese evolucionado, o materia original, en la casa del que están formados. Es una potencia que obra en las formas astrales o almas, que también ya sabemos estos términos, de todas las cosas, capaz de cambiar la polaridad de sus moléculas y por consiguiente disolverlas o por lo menos regresarlas a estatus anteriores de su propio desarrollo. El mágico poder del libre albedrío o la voluntad libre es el más elevado aspecto verdadero del Alcagest. Esto viene del glosario filosófico. Entonces vamos a explicarlo aquí un poco, lo que explica algunos de los médicos que están relacionados con homeopatía y que tienen conocimiento ocultista, que pues, fundamentalmente son los hindúes. Tenemos a la enfermedad con su propia polaridad, que podría ser negativa, y aquí ponemos el miedo, una emoción que debilita, desorganiza el aura como capa protectora de un ser humano, baja la vitalidad y permite la intrusión de agentes infecciosos. Cuando el aura está sana, es decir, está pareja, porque el aura también se desequilibra, empieza a tener como ondulaciones, está pareja y está ancha, entonces se evita mucho la posibilidad de ataques de agentes infecciosos. Y cuando tenemos una vitalidad suficiente también. Pero el miedo debilita esto. El miedo nos pone en desventaja. El miedo es una emoción que constriña al sujeto y sobre todo el miedo mental, porque el miedo implica
que la persona va a ser atacada. Entonces, esto va desgastando como el síndrome general de adaptación y entonces permite que este se instale. ¿Dónde se va a instalar? Aquí tenemos el linga sarira, tenemos la porción alta, que es la que recibe la información de los mundos más sutiles para poder hacer la copia, que es el ser humano, y entonces este es atacado por el agente infeccioso, el agente perturbador, el virus o lo que sea. Con la porción alta, como es positiva y esta es negativa, funcionan como atracción. Vemos acá entonces la circulación natural de la energía va del cátodo al ánodo, es decir, de lo negativo a lo positivo. Y luego tenemos este efecto que es magnético, la atracción de polos diferentes que se atraen y los polos iguales que se repelen. Aquí lo que tenemos es una circulación catódica. Viene de lo negativo, penetra esta membrana que se ha debilitado y llega a la parte alta del linga sarira. De ahí baja a la porción negativa del linga sarira, que es de donde va a brotar el cuerpo físico, y entonces aquí se instala la enfermedad. Por supuesto, la enfermedad está instalada acá, pero manda toda la información al cuerpo físico. El que se enferma finalmente es el cuerpo físico, aunque también está enfermo el linga sarira. Entonces, lo que hacen los productos dinamizados desde la antigüedad, desde Hipócrates, lo que hacen es ir a esta zona, porque están dinamizados, y desde esta zona, alterando la polaridad de la enfermedad se destruye. Y lo que hace la medicina alopática es trabajar aquí. Es decir, esto sigue enfermo, entonces se da algo para el dolor de cabeza, se quita 8 horas, y después de 8 horas la sal se terminó, pero esto sigue enfermo. Sigue mandando aquí información, entonces hay que dar otra tableta y otra tableta y otra tableta hasta que al final pueda sobrevenir la curación en esta zona. Muy a grosso modo es como pretendí explicarlo, aunque en realidad es un poco más complicado el tema. Vean nada más. Tenemos aquí entonces lo que es un ser humano. Aquí tenemos el linga sarira alto, el linga sarira bajo, aquí el cerebro físico para los temas del pensamiento y del cerebro físico bajamos. Todo esto es el plano físico, la ilusión o maya. Y todo esto, por supuesto, mientras más bajamos, hay un devenir temporal. Es decir, mientras la dualidad se expande o se amplía, es cuando Cronos, el tiempo, empieza de alguna manera a dividir estos espacios en trozos. Y en esos trozos tenemos al niño que está por agacharse a recoger el balón, después tenemos otra secuencia en donde el niño ya se ha medio agachado y una tercera secuencia donde está tomando el... Gracias a eso van dando los espacios como fotos que aparecen, se quitan y aparecen, y este es el famoso devenir. Entonces la lógica lineal, las inferencias del pensamiento concreto hacen que nosotros podamos ver esto en pasado, en presente y en futuro, porque así funcionamos en el mundo dual. Este es el plano físico dividido en instantes y este es el devenir del tiempo, el cerebro físico que también está sometido a este devenir y finalmente la parte baja del linga sarira, cuando va a formar un pensamiento. Aquí tenemos la parte alta del linga sarira. En la parte alta del linga sarira poco a poco hay menos dualidad y nos vamos ya hacia los planos superiores. Tenemos aquí entonces la parte de kama y la parte de la mente inferior. Estas dos, como estamos viendo aquí, afectan también, por supuesto, al pensamiento concreto, y entonces el pensamiento concreto tiene un poco de ahamkara, del sentimiento de yoidad, un poco de la mente inferior, un poco de kama, y por supuesto su energía concomitante, que es la energía pránica, y todo esto entonces produce un pensamiento concreto que baja hacia el cerebro físico lo registra, lo absorbe, lo trae hacia sí, y de ahí el cerebro físico toma indicaciones, el cerebro físico de este niño, para recoger el balón. Entonces este niño va a recoger el balón porque ha venido el impulso, todo el input viene aquí del cerebro físico, de la corteza, bueno, todo es bastante complicado el tema. Viene entonces baja la médula espinal, sale por los nervios aferentes para que entonces el niño pueda hacer el movimiento que ya fue previamente elegido acá, pero en realidad ha sido preelegido en esta zona de acá. Bueno, eso es tratando de explicar un poco lo que pasa. Más arriba de todo esto tenemos ya la mente del discernimiento. Y más arriba, y aquí en la mente del discernimiento, ya no tenemos un pensador, es decir, el ahamkara. Aquí tenemos un observador. El observador, que también forma parte del propio pensamiento, el observador es una subestructura de la propia mente que se dedica a observar todo lo que pasa. Y que de acuerdo a como lo explica Krishnamurti, que vamos a dar un taller, Isaac y yo, sobre Krishnamurti, en donde ya tenemos los instrumentos y todos, porque va a ser un taller más práctico, vamos a hablar un poco de la noción que Krishnamurti nos da acerca del observador. El observador también es controlador, entonces la propia mente sobre sí misma genera una subestructura dentro de sí misma que se dedica a observarse a sí misma, es decir, al resto de la mente, con el sentido de aplacarla
Y si logra aplacarla, de esta raya para arriba, el tiempo ya no pasa, es decir, podemos estar en el presente. Y es lo que en algún momento dado se da con la propia meditación. Entonces, en esta zona tenemos ya la zona de la intuición, la zona del discernimiento, el pensamiento concreto con todas estas estructuras que bajan como la lógica lineal hasta esta zona. Aquí tenemos el devenir del tiempo en esta zona, y aquí tenemos un devenir del tiempo muchísimo más corto. Conforme nos acercamos a la parte superior, tenemos la dualidad en la mente inferior, pero tenemos la dualidad en la mente inferior sin separación. Bueno, en la mente superior tenemos la dualidad sin separación, en la mente inferior tenemos la dualidad con separación. Y cuando hay separación, dice Krishnamurti, hay conflicto, y si hay conflicto, entonces en uno de los lados está la parte más cámica, que baja hacia acá, que llega al cerebro, y del cerebro hace que este chico haga esto. Por supuesto, si el kama es todavía más interesante, a lo mejor el chico está recogiendo la pelota para romperla, para patearla, para alejarla, para no prestársela a alguien. Eso ya tiene que ver entonces dentro de los dos elementos a través de los cuales este niño éticamente va a aprender a comportarse. La intuición, por eso se dice que cuando una verdad profunda es instantáneamente comprendida, está haciendo referencia a que ya en estos niveles el tiempo no corre como corre aquí abajo, es prácticamente instantáneo. El tiempo está comprimido, y como está comprimido son como hojas que están una tras otras y producen un eterno presente. Bueno, esto es un poco para explicar lo que habíamos visto en el slide anterior. Más sobre sugestión, el famoso encanto, el enchantment. Se ha dado este nombre a ciertas fórmulas o combinaciones de palabras en verso o prosa pronunciadas, escritas, que se utilizan para producir efectos extraordinarios y maravillosos. Es el encanto. Gran número de encantos operan también mediante procedimientos mágicos y magnéticos, como los soplos, sugestiones. La voz francesa charme y la inglesa de charm vienen de la palabra latina carmen, que además del verso significa una fórmula concebida de determinadas palabras, encantos, ensalmos, conjuros, siendo por lo tanto equivalentes a voz sánscrita mantras, himnos, versos, hechizos, fórmulas místicas, encantamiento, etc. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí con el encanto? El encanto es la capacidad que tiene un ser humano, a través de su voluntad y su pensamiento, de generar cambios en la estructura externa a él de muy diversos tipos y de muy diversas índoles. Por eso se está haciendo aquí la explicación que viene en el glosario teosófico. Cuenta Plinio que en su tiempo, por medio de cientos encantos, se extinguían los incendios. Entonces los encantos implican una serie de oraciones, una serie de invocaciones a través de los cuales se dirige a cierto tipo de jerarquías para que las partes más altas de dichas jerarquías, en función del karma grupal que pueda tener una persona donde hay un gran incendio, ellos se aboquen a tratar de mover los vientos o lo que fuere para que sea menos ponzoñoso los efectos que el propio incendio ha traído. Entonces eso cuenta Plinio. Se restañaba la sangre de las heridas, eso también se hace con algunos remedios homeopáticos. Se volvían al lugar los huesos descoyunturados, se curaba la gota, se impedía volcarse en un carro, etc. O sea, había una serie de efectos que se podían ver sobre el plano físico, a través del cual se pedían las influencias de ciertas energías que kármicamente lo permitían, a través de ciertos lineamientos, ciertos versos, ciertas oraciones o ciertos productos que tienen la intención de llegar con los guardianes, abrir las puertas de estas jerarquías, y luego a través del karma, si hay la posibilidad que bajen estas energías para curar o hacer referencia. Es lo que cuenta este famoso Plinio. Bueno, y luego el verso latino de Homero para curar la gota. Bueno, por otra parte, la inspiración, aquí tenemos inspiración, esto es el encanto, y ahora vamos con la inspiración. Por otra parte, la inspiración viene del ego de uno mismo, del yo superior o divino. En otros casos, las ideas inspiradas vienen del exterior, es decir, nosotros estamos aquí, según lo que vemos en el entorno externo, pues de ahí vienen los inputs para que nosotros tengamos pensamientos de alguna otra persona del mundo astral o de seres más o menos elevados que habitan en los planos superiores. De esto se colige que no siempre las sugestiones son exactas en todos los conceptos, puesto que el simple cambio de plano no confiere a nadie el don de infalibilidad. Atendiendo esto, aconseja la prudencia más elemental, que esté uno muy alerta, que considere a fondo cada cosa según su propio valor intrínseco y no crea con excesiva facilidad toda sugestión de esta índole siempre que no esté completamente seguro acerca de la procedencia de la inspiración. En una palabra, no hay que rechazar nada de un modo irreflexivo, pero tampoco debe admitirse a ciegas cosa alguna. Aquí lo que nos dice el glosario teosófico también es que muchas veces las inspiraciones no necesariamente vienen de arriba, deberían de, pero no necesariamente vienen de arriba. Y cuando no vienen de arriba, vienen de otras locaciones.
y están disfrazadas como si vinieran de arriba sin ser de arriba y nosotros sin darnos cuenta. Lo que estamos haciendo es que a ciegas admitimos ciertas inspiraciones que en realidad no vienen de la porción superior. Bueno, ¿cómo piensa el que piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué es el pensamiento el que piensa? Si no sé que no sé, pienso que sé. Este es alguno de los aforismos importantes que se dice en la teoría de la comunicación contemporánea a través de Paul Watzlawick. Y si no sé que sé, pienso que no sé. Entonces vamos a reflexionar en estas últimas. Si no sé que no sé, yo creo que sé, porque no sé que no sé. Por eso creo que sé, pero en realidad no sé. El problema es que yo no sé que no sé, por eso es que creo que sé. Bueno, cuando nosotros estamos entonces con un speaker o una persona que trata de influirnos y que está en esta posición, pues agárrense de donde pueda, porque evidentemente la persona no sabe exactamente lo que está haciendo. Tarde o temprano lo descubriremos y buscaremos, por supuesto, alguna otra fuente a través de la cual podamos aprender lo que queremos aprender. Nos pasa actualmente, cuando queremos aprender, buscamos un tutorial ahí en YouTube y vemos que hay de tutti frutti, hay los que son muy claros y saben muy bien lo que dicen y hay los que realmente son nada más como elementos comerciales y saben muy poco de lo que realmente queremos saber. Ahora, si no sé qué sé, pienso que no sé. Pero en realidad sí sé, en mi memoria reminiscente yo sé que tengo un espíritu, yo sé que tengo un alma, yo sé que tengo un Budi, pues todo eso ya lo sé. Por supuesto, está olvidado por el río Leteo, por la reencarnación, pero eso lo sé. Pienso que no sé, pero en realidad lo sé. Por eso se rescata toda la información sensible que los seres humanos tenemos a través de cómo vibramos en cada uno de estos dos puntos. Bueno, ¿qué piensa que es el pensamiento? Aquel que piensa, aquí hay una derivación enorme, también de otro autor, que si da tiempo ya lo explicaré un poco más adelante. La energía para pensar de dónde viene, pues de Fohat, que es Fohat, una energía dinámica, medio inteligente, potencia directriz de toda la manifestación, pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Diyan Choans, y son los arquetipos del mundo visible, aunque aquí hay una pequeña discrepancia respecto a los arquetipos, que supongo que ya se verá en las clases de Ishak más adelante. Si los arquetipos son el pensamiento de los dioses, o más bien es la manifestación del primer pensamiento de los dioses ya sobre el mundo manifiesto. Entonces aquí hay una discrepancia incluso con Platón, pero ya más adelante lo veremos. De una u otra manera son pensamientos muy elevados, muy, muy elevados, ya sea que se trate del pensamiento de los dioses o el pensamiento que los dioses han plasmado ya en las primeras manifestaciones. Entonces tenemos aquí el pensamiento divino, la energía dinámica, directiva, del arquetipo viene el prototipo, del prototipo viene el molde, en el linga sarira y finalmente tenemos el plano físico y el ser humano que es una copia. El Fohat es presentado alegóricamente tratando de unir al espíritu puro, el rayo inseparable de lo absoluto, con el alma, constituyendo ambos la mónada en el hombre. Y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Bueno, eso ya se ha visto mucho con Isaac. Y aquí vamos a ver algunas cosas de lo que son las últimas charlas que dio HPV. Bueno, entonces aquí lo que vio ella es una correspondencia entre el hombre y todas estas energías que están más allá del hombre. Entonces, Budi corresponde a Laya, Manas corresponde a Mahat, Kama Manas a Fohat, Kama Prana a Jiva, el Linga Sarira al astral y el body, o el cuerpo físico al Prakriti. Entonces son los planos cósmicos. También está el huevo áureo. Y entonces lo que está comentando HPV es que esto, que es el ser humano, en cada uno de sus puntos, por ejemplo, el alaya, el parte de arriba, en la parte manásica, también se divide en 7, junto con el huevo áureo. Y la parte entre sería el manas del manas. Y después este se vuelve a dividir en 7 y tenemos el manas del manas del manas, o el kama manas del manas del manas, o el prakriti del manas, o el prakriti del manas, que en la siguiente ocasión sube al manas superior o al budi, y así es como nos vamos moviendo. A través del libre albedrío y a las cosas que elegimos pensar, nosotros de una u otra manera estamos vibrando y utilizando cualquiera de estos puntos. Y aquí vienen para los que estudian ya en sus logias, cuando pongan ustedes esta charla y le pongan pausa, pues ahí vienen ya las definiciones de lo que sería el alaya, el alma maestro, el alma universal, el atman, de la que cada hombre tiene dentro de sí mismo un rayo, el mahat, primer principio de conciencia e inteligencia universales o cósmicas en la filosofía puránica, es el primer producto de la naturaleza radical. El productor de manas, principio pensador y de ahankara. Luego aquí tenemos a Fohat, término usado para representar la potencia activa masculina, el Sakti, potencia reproductora femenina en la naturaleza, la esencia de la electricidad cósmica. Fohat es la universal fuerza vital impulsora, siendo a la vez el impulsor y el resultado.
y este corresponde al kama manas. Jiva, vida en el sentido de lo absoluto, significa también en la mónada. Atma buddhi tiene además el significado del principio vital, alma o espíritu viviente, y este corresponde al kama prana. Luego tenemos el espacio astral, del cual ya sabemos bastante, y también del prakriti, que lo hemos visto en las últimas charlas de las que tenemos con Isaac. Bueno, es similar a una red de cómputo, en donde se establecen lazos o puentes entre los diferentes elementos que existen en este tipo de elemento virtual, también invisible a lo visible, pero perceptible a través de sus resultados. Por supuesto, si ustedes están en algún lugar, en alguna locación que es muy peculiar y muy especial y muy saludable y muy limpia, un bosque, enfrente de un océano, muy concentrados, cuidaron que las 4 horas anteriores al sueño no hayan visto o leído cosas que son oscuras, y entonces han tenido una dieta perfecta vegetariana y han cuidado lo que piensan y lo que dicen y se sientan por ahí en una piedra y ven al océano, entonces poco a poco todos los pensamientos que llegan y todos los instantes están vibrando en los estados más altos, pero cuando viene el siguiente instante siguen ustedes en los más altos de los más altos y en el siguiente instante están en los más altos de los más, etcétera, etcétera. Y cuando están ustedes pues, en una situación inversa a esta, pues es los más bajos, y luego los neutros, pues subimos, bajamos, y esto es muy parecido al famoso camino medio del Buda. Bueno, el Mahat literalmente, vamos con la mente, el grande, primer principio de conciencia e inteligencia, porque estamos hablando de pensamiento, universales o cósmicos. En la filosofía puránica es el primer producto de la naturaleza radical, o pradana, o sea, el mula prakriti, y el productor del manas, principio pensador, y del ahankara, egotismo, sentimiento del yo soy yo, en el manas inferior. Entonces, el ahankara, que es el egotismo, sentimiento de yo soy, pertenece al manas inferior. Manas, literalmente la mente. ¿Y qué es mente? Una sucesión de diferentes estados de conciencia, como habíamos visto en esta parte de acá. Entonces, estos son los estados de conciencia del propio manas, porque realmente la diferenciación que hacemos acá es del manas y el kama manas hacia adentro, bueno, más bien hacia la expresión que se hace en los diferentes planos de lo que uno va imaginando. Bueno, esotéricamente, sin embargo, cuando no está especificado, significa ego superior, o sea, principio senciente que se reencarna en el hombre. Cuando se le califica es llamado por los teósofos buddhimanas, o sea, el alma espiritual, en contraposición a la reflexión humana, el kama manas. Manas, quinto principio de la constitución humana, deriva su nombre de la raíz sánscrita man. Y todo esto ya viene, me imagino que lo han visto ya en el glosario teosófico. Significa la mente propiamente dicha, el pensador, lo que nosotros piensa, el ego que se reencarna repetidas veces, acumulando en él las experiencias recogidas en la vida terrestre. Este principio es dual en su esencia. Y de ahí su división en manas o inteligencia inferior terrestre, que está íntimamente ligada al alma animal o kama. Bueno, mana superior, junto con Buddhi y Atman, constituye la tríada superior imperecedera, ya lo sabemos, mientras que manas inferior, unido a los principios inferiores, cuerpo físico, doble etérico, principio vital y alma animal, forma el cuaternario inferior. Esto también ya lo sabemos, la personalidad transitoria. El manas en el hombre es el reflejo de la mente universal, o sea, el tercer principio constituyente del universo, contando de abajo hacia arriba. Como todas las demás fuerzas, la voluntad es septenaria en sus grados de manifestación. Ojo, aquí vamos a vincular lo que es el pensamiento con la voluntad de pensar. Y la voluntad, igual que manas, es septenario en sus grados de manifestación, emanando de la única, eterna, abstracta y puramente inactiva voluntad, que sería el Atma en la Yam, se convierte en Buddhi, en su estado alaya, y desciende más abajo como Mahatmanas, y va bajando la escala de grados hasta llegar al ser divino Eros, en su manifestación inferior o animal del deseo erótico. En pocas palabras, lo que le pasa a la voluntad es lo mismo que vimos acá. Se empieza a derivar entonces en múltiplos de 7 y depende qué tan elevados o no elevados sean los pensamientos que hacemos. Está vinculado o con la inercia, es decir, con el arco reflejo, con el condicionamiento clásico, que es parecido al de Pavlov, estamos como perritos salivando, o con la reflexión y la pausa, que suele hacer el pensador, en este caso el controlador, el observador, para permitir que la voluntad, que es otro de los elementos importantes, elija a través de una reflexión cuidadosa, quizá una reflexión hecha a través de discernimiento, no es una reflexión lógica lineal, sino una reflexión en el formato del discernimiento, la persona pueda elegir qué es lo que va a pensar o elegir qué es lo que no quiere pensar. Bueno, vamos ahora con otro tipo de investigación, que sería la investigación clarividente. Y esta es una de las formas, que se acuerdan ustedes que hay un libro sobre las formas de pensamiento, que cómo se ve la ambición egoísta, pues se ve así, se ve roja y en esta forma. Entonces la ambición egoísta tiene esta forma,
queda ahí en el plano astral de la persona que lo está pensando o que está sintiendo esa emoción, una ambición egoísta, y entonces empieza a sacar este tipo de figuras mismas que los clarividentes pueden detectar. Bueno, vamos a ver cómo se da este tema. Aquí tenemos los colores que corresponden a cada uno de esos elementos. Y de este lado tenemos primero el Atma. El siguiente momento, que ya vimos que estos momentos pues casi no son momentos, porque son como láminas que están una tras otra. El alma crea un espacio de manifestación, que es el huevo áureo, y luego emana de alguna parte de Atma y del espacio de manifestación el primer Upadi, que es Buddhi, su primer recipiente, y se recibe el segundo Upadi, que es Manas, y finalmente se agregan los otros principios, Kama, Manas, aquí está el Kama y Manas, que siempre es color verde, la mente inferior, ya sabemos, color azul, la mente superior, el rojo es el Kama, el amarillo es el color que se le da a Buddhi, y abajo tenemos el Prana, al que se le da el color naranja, y el Inga Sarira, que tiene el color morado, de acuerdo a la clasificación que nos hace aquí HPV. Finalmente el Upadi de todos, que es el cuerpo físico. Y aquí tenemos el Aurikej, que sería el huevo áureo, el Atma, que es el espacio de Atma, con su huevo áureo formado, que en algunas clasificaciones vedánticas le dan a la formación del huevo áureo, le consideran un principio adicional. Luego tenemos aquí otro espacio donde está Buddhi, Manas, Kama, Manas, Prana y Linga Sarira, y finalmente en la parte baja hacia el tercer gran espacio, que es el espacio de hasta abajo, que es lo que sería el cuerpo físico. Esto es visto a través del esquema que hizo HPV, y esto es visto a través de otro esquema similar, que no es exactamente el mismo. Y aquí viene ya la correspondencia de colores, las notas musicales, los números a que corresponde esto, y el elemento de la naturaleza al que corresponde el amarillo. Y aquí está el Buddhi, amarillo, nota Mi, números 3 a 5, algunos descendentes, los de este lado, y ascendentes, los del otro, y el elemento, el agua. El lower manas, que sería el manas inferior, es verde. La nota musical que corresponde es la nota Fa. El 4 ascendente, 4 descendente, y es un estadio, ese critical state, es como le pone HPV. El auric envelope, que es el huevo áureo, entonces es un blue, pero es un blue diferente al blue de la mente superior. Bueno, aquí está la higher manas, es índigo, que es otro azul, y en este caso el auric envelope, que es este azul. La nota musical es sol, y es el 5 ascendente y el 3 descendente, y es el estado de la materia es de vapor. Luego la mente superior es otra vez el color azul diferenciado, que es índigo, la nota La en la escala musical, el número 6 ascendente y el 2, el 6 descendente y el 2 ascendente, y este es el aire, pero como un critical state called air en ocultismo. Finalmente el violeta, que es la nota musical Si, en el número ascendente es el 7, el descendente es el 1, que el 1 va hacia abajo y el otro viene hacia arriba, y el estado de la materia es el éter. Entonces, el violeta sí, y el éter, y abajo nos faltaba el orange, que ya habíamos visto que es el prana, por eso lo pusimos aquí, el orange con la nota re, y el 2 de lo que va descendiendo, y el kama rupa es rojo. El kama rupa está aquí en tonalidad roja. Bueno, esto entonces es nada más para que veamos nosotros cómo está diferenciado el ser humano, para que el clarividente entonces va a empezar a observar ciertas correspondencias en los colores. El sentido de la pauta para el significado de los colores que figura al comienzo de este libro, estaba hablando de un libro que se refiere a esto, es el mismo que de la obra del hombre visible o invisible. Lo que se dijo referente a los colores de los distintos cuerpos del hombre puede repetirse cuando se trata de las formas de pensamientos generadas por ellos. Entonces aquí tendríamos que poner que no existe esa escala, porque obviamente es una escala del ocultismo del siglo XIX, del siglo XIX, y no tiene las cosas ya del siglo XXI, que es donde estamos. Bueno, entonces lo que han visto los clarividentes es lo siguiente. El negro significa odio y maldad. Aparecen dos formas en negro. El rojo en toda su escala, desde el rojo ladrillo hasta el escarlata brillante, indica cólera, alguna forma de enojo. La cólera brutal se manifiesta por medio de relámpagos rojos, de un rojo oscuro, atravesando densas nubes de color pardo, mientras que la indignación, aquí tenemos otro, noble, se manifestará por medio de un color escarlata muy vivo, que aunque lejos de ser feo, es desagradable por su brillo. O sea, produce una sensación desagradable al que lo observa. Un rojo oscuro y repugnante, casi exactamente lo que se llama rojo de sangre de dragón.
Es el indicio de pasiones animales y todos los deseos sensuales. Entonces, pasiones animales, deseos sensuales van a producir un rojo de sangre y produce un rojo oscuro que resulta repugnante a la vista del clarividente. El color moreno claro, como la tierra de siena quemada, expresa avaricia. El avaro, entonces, el que tiene pensamientos de avaricia, tiene color moreno claro. El gris oscuro indica egoísmo. Este color se encuentra desgraciadamente con demasiada frecuencia. El gris, fíjense, el egoísmo, porque estamos en una sociedad egoísta. El gris oscuro y sombrío, señal de depresión. Gris oscuro y sombrío, depresión. Mientras que el gris claro y lívido indica miedo. Los gris claro, miedo. Gris oscuro, depresión. El verde gris denota la superchería. La superchería, el verde gris. Mientras el verde oscuro, salpicado de puntos y de relámpagos color escarlata, es celos. Y estas son algunas de las formas que vio Leadbeater, ¿se acuerdan ustedes? Que le indicó a un pintor, y el pintor entonces puso acá pues cada una de las emociones con los dibujos, y esta está en una de las sedes de la Sociedad Teosófica en India, y aquí aparecen algunas de las pinturas estas que están en este cuadro grande. El verde parece demostrar siempre una facultad de adaptación. En el caso más inferior, cuando se aplica el egoísmo, esta facultad se convierte a menudo en engaño y falsedad. Más adelante, cuando la evolución ha avanzado, el color se hace más limpio, este verde, más puro, denotando que el ser que posee desea darse todo a los demás, aunque entren aún en sus proyectos muchos sentimientos interesados, como el deseo de popularidad o de buena reputación. Es decir, esta es una persona que quiere servir, pero siempre que se le dé alguna nota importante para su ego personal, ya sea en base a popularidad, reputación o algo que tenga algún interés para algún negocio en el que está o lo que fuere. Entonces negocia, y es un verde que se aclara. ¿Y se aclara por qué? Porque tiene motivos egoístas, pero tiene motivos altruistas. Al final está haciendo un servicio. En su aspecto más elevado, el verde brillante expresa el divino poder de la simpatía. Las personas simpáticas tienen un verde brillante. La afección se manifiesta por medio de toda la gama, desde el carmesí rosa, un color acarminado claro y limpio significa la afección normal, fuerte y sana. Si este color rosa se oscurece en un moreno gris opaco, indica un sentimiento manifiestamente egoísta. Y este es muy importante, por eso lo puse en negrita, mientras que un rosa pálido y puro corresponde al amor absolutamente desinteresado. Es de los sentimientos más asociados a los sentimientos divinos. Rosa pálido y puro corresponde al amor absolutamente desinteresado, del que están dotadas las naturalezas más elevadas. Semejante a los primeros albores de la aurora, el amor pasa de igual modo del carmín oscuro de los sentimientos groseros a los tintes delicados del rosa más suave, a medida que se purifica la afección de todo egoísmo y carece cada vez más, abrazando su grande y tierna compasión a todos los seres necesitados de él. Es decir, lo que sería entonces un amor por el prójimo, en absoluto sería un amor teñido de este color rosa en particular, para una congregación o para una comunidad. Bueno, el color admirable, ligeramente mezclado con el azul de la devoción, puede expresar el sentimiento ampliamente realizado de la fraternidad universal de todos los hombres. Entonces, color admirable, ligeramente mezclado con el azul de la devoción, puede expresar el sentimiento ampliamente realizado de fraternidad universal. Recordemos que el azul es la tonalidad o la vibración que en nuestros ojos aparece como azul. Esta vibración especial o peculiar es la vibración del yo superior. El anaranjado oscuro implica el orgullo y la ambición, y toda gama de amarillo pertenece a la intelectualidad. El amarillo ocre oscuro demostrará la inteligencia aplicada a satisfacer el egoísmo, mientras que el amarillo claro indicará una personalidad intelectual elevada. El amarillo primavera pálido y luminoso es el indicio de la inteligencia más elevada. Amarillo primavera pálido y luminoso porque es el color de Buddhi. Es la razón pura dirigida hacia fines espirituales. Las diferentes tonalidades de azul indican el sentimiento religioso, escalonándose desde el azul oscuro de la devoción egoísta al azul gris del fetichismo matizado por el miedo, hasta el color intenso y brillante azul también que representa el acto de adoración de un corazón amante, y el espléndido azul pálido, exaltación del color precedente que pone de relieve la renunciación del yo personal y la unión con lo divino. Hermosa síntesis de lo que aparece en el libro de Leadbeater. Bueno, un pensamiento lleno de amor, producido por un corazón piadoso, da origen a una serie de tonalidades maravillosas semejantes al azul profundo de un cielo estío. Algunas veces a través de estas nubes de un azul espléndido, resplandecen en todo conjunto deslumbradoras estrellas de oro de chispeante lluvia. Un sentimiento compuesto a la vez de afección y de adoración se manifiesta por medio de un tinte violeta. Fíjense bien, afección y adoración.
cuyos delicadísimos matices expresan con exactitud las diversas capacidades que tienen las almas para responder a la concepción de un ideal elevado. El brillo y la intensidad de los colores denotan generalmente la medida de la fuerza y la actividad del sentimiento que los ha originado. Es preciso no olvidar la clase de materia de que están constituidas las formas del pensamiento. Si un pensamiento es puramente intelectual e impersonal, si el pensador, por ejemplo, trata de resolver un problema de álgebra o geometría, la forma de pensamiento, así como su modo vibratorio, pertenecen únicamente al plano mental y no al plano astral. Bueno, son las cosas que aclara en una supersíntesis el libro este de Leadbeater. Entonces, como conclusión, nosotros podríamos hacer un análisis cruzado del libro de Leadbeater y el libro de Bhagavan Das de la ciencia de las emociones, y comprenderíamos con mucho mayor claridad lo que tanto Bhagavan Das va diciendo en relación a las emociones, como lo que Leadbeater también va afirmando en relación a cómo se expresan, o por lo menos cómo se observan desde el punto de vista clarividente dichas emociones. Bueno, ahora vamos con la investigación del comportamiento humano y teosofía. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Comportamiento es uno de los grandes objetivos de la teosofía, que es que comprendamos las verdades que se nos transmiten, pero también que podamos ponerlas en práctica. Por eso la investigación del comportamiento es relevante. Si no, seríamos teóricos y tenemos que ser teórico-prácticos. La puesta en práctica aparece en grandes obras teosóficas como Luz en el Sendero, La Voz del Silencio, o bien en Ocultismo Práctico y muchas otras más. De acuerdo a la ciencia del comportamiento, exploramos la manera de escribir artículos científicos y publicarlos en donde podamos operacionalizar el pensamiento filosófico. Operacionalización significa describir en términos medibles una variable abstracta. Por ejemplo, el amor es una variable abstracta, hay que describirla de una manera que pueda medirse. Porque amor, así nada más como amor, pues no se puede medir. Tenemos que describir lo que es amor de una manera que se pueda medir, y eso es operacionalizar el pensamiento filosófico y llevarlo a la práctica. Veremos algunos ejemplos. Este es un artículo que publicamos hace algunos años, Isaac, Cecilia y yo, y se llama Leadership Coaching Profile Based on Vivekananda's Values in Mexican Successful Executives. Aquí lo que estamos utilizando pues, es a Vivekananda, que sabemos que es uno de los grandes filósofos de India. Esto ya fue publicado en un libro cuyo editor es la doctora Sunita Singh Senkulta, que es una doctora que trabaja en la Universidad de Nueva Delhi, y ella hizo una serie de colecciones de libros. Este libro se llama Moral and Ethical Foundation of Management Education, y está en un compendio de cómo integrar la espiritualidad al liderazgo. Entonces, aquí aparecen los detalles de esta obra, y bueno, aquí aparece en castellano para leerlo con calma. Enfoques de liderazgo de Vivekananda. Entonces vamos a tratar de operacionalizar alguna de la filosofía de Vivekananda para que esto se lo podamos aplicar a los líderes, porque sabemos que los líderes tienen la capacidad de influir a grandes cantidades de personas. Entonces es como trabajar con alumnos o con profesores, pues mejor con profesores, porque los profesores, si trabajamos bien con ellos, van a tener influencia sobre montones de alumnos. Bueno, el desarrollo interno de los líderes supone un viaje desde la mente primitiva del instinto a la mente supraconsciente. Eso dice Rambachan. Mencionó cómo Vivekananda llamó a esta mente como samadhi. Más alto que el instinto sigue la razón, y después de la razón está el estado mental superconsciente. Esa es la filosofía de Vivekananda. El estado mental samadhi trasciende completa e infaliblemente los límites de las mentes racionales e instintivas, comprendiendo hechos que le son inaccesibles a las mentes de abajo. La mente supraconsciente comparte con el instinto la cualidad de estar libre del sentido de egoísmo, y los dos niveles son radicalmente diferentes. Eso aparece en Clooney. Mencionó que Vivekananda aceptó que todas las religiones intentan el logro de la interioridad. Por lo intentan. Si no llegan a ello es otro tema, pero por lo menos lo intentan. Sin embargo, enfatizó más bien que las religiones se conciben mejor como múltiples caminos que conducen a un solo objetivo. Incluso si algunas lo hacen de manera más eficiente que otras, todas van hacia lo mismo en teoría. El camino a la verdad no está fuera de los individuos, está dentro. Necesitas mirar adentro, y no en los libros, sino adentro. La observación y la concentración son fundamentales para Vivekananda. El líder inspira a los seguidores. Inspira a su ser interior primero para despertar en los seguidores el yo interior de los seguidores. Toda verdad es eterna. La verdad no es una propiedad de nadie. Ninguna raza, ningún individuo puede reclamarla en exclusiva. La verdad es la naturaleza de todas las almas. Si es la naturaleza de todas las almas, entonces el liderazgo no puede ser el arte de conducir personas, es el arte de facilitar procesos para despertar conciencias interiores en los seguidores para permitirle convertirse en líderes. El principal concepto de liderazgo de Vivekananda es probablemente el deseo de que cada uno reconozca su propia naturaleza. Bueno, este libro es este capítulo que aparece en un libro, que es un capítulo experimental, es uno que gustó mucho por la forma como
lo concebimos, por eso es que lo estoy aquí comentando, porque ciencia está operacionalizada y es un artículo que gustó. Bueno, obviamente el libro es un libro hindú, se habla de un filósofo hindú, pero en realidad lo que quiero que veamos todos y revisemos es cómo se puede hacer ciencia operacional, incluso con variables abstractas complejas. Aquí aparecen otras partes del artículo, y aquí los propósitos en castellano. Para leerlos se seleccionan las citas principales de las enseñanzas de Vivekananda, se transforma estas citas en valores operativos. Entonces, hay que seleccionar las citas principales de la enseñanza de Vivekananda. Hacemos un primer scouting para ver de todas las citas de Vivekananda, que son montones, tenemos que seleccionar las más importantes y después hay que transformarlas en valores operativos. Crear un cuestionario de valores operativos de Vivekananda y agrupar los valores operativos de Vivekananda. El método, procedimiento y resultados: se seleccionan las citas principales de la enseñanza, una muestra de ejecutivos mexicanos exitosos, personas no conformistas que quieren desarrollar su potencial, no solo profesional, sino también espiritual, ambos géneros profesionales. Aquí se hace una invitación a un grupo, a una muestra de empresarios jóvenes, exitosos, bueno, estudiantes de MBA, la mayor parte de ellos, otros como muy jóvenes trabajando. Se les dice que es un tema, si quieren participar, porque es un tema donde se va a medir de alguna manera la espiritualidad, que es para hacerlos a ellos como mejores seres humanos, más justos, honestos, etc. Se manda la invitación a un montón, algunos responden y eso se usa como muestra. Este es un diseño experimental, diseño cuasi experimental, con una muestra que no es aleatoria, es una muestra por disponibilidad y por lo tanto no es generalizable, pero sí es interesante lo que se hace allí, ya para que algún otro investigador pueda generalizarlo, si es que así le apetece. Aquí tenemos ya el procedimiento para los consejeros de liderazgo de Vivekananda. Analizamos las afirmaciones y citas y luego las traducimos en valores. Cuando juzgamos a los demás, mencionó Vivekananda, lo hacemos desde nuestros propios principios. No debería ser así, dice Vivekananda. Cada uno debe juzgarse de acuerdo con sus propios principios, pero no podemos juzgar al prójimo con lo nuestro. Hay dos niveles de principios: los personales o grupales y los universales. No podemos juzgar a otros desde nuestros principios personales, no es justo. Por ejemplo, nosotros como observadores no podemos juzgar la vida y las costumbres de algunos aborígenes con principios diferentes a los que ellos tienen. La religión como perspectiva universal es uno de los métodos que tiene la gente para reencontrarse con su interior. La religión como principio universal no está en los libros, ni las teorías ni los dogmas, ni en los chats ni en el razonamiento. Cita: encuentra y manifiesta la divinidad que hay en tu interior y todo se te hará cómodo y armonioso a tu alrededor. Bueno, este es un ejemplo del trabajo de campo. Al final llegamos a esta relación entonces entre las prácticas y los comportamientos. Tenemos las dimensiones de Vivekananda que fueron extraídas a través de este estudio y entonces tenemos: si tú practicas estar en una acción positiva, entonces tú encontrarás serenidad y atención, y eso, el valor operacional de serenidad y atención es paciencia y una capacidad de análisis. Si tú tratas de manifestar tu divinidad interior, entonces tú llegarás a tener autoconciencia y receptividad, y eso lo operacionalizamos como espiritualidad. Si tú tienes consistencia, entonces llegarás a tener disciplina y control, y eso es persistencia. Si tú crees en ti, entonces tú podrás desarrollar lo que es la confianza y la autoaceptación, y entonces desarrollarás seguridad y autoconfianza. Si tú sabes observarte a ti mismo y lo haces, entonces desarrollarás atención y sinceridad, y eso te dará el valor final de la evaluación de ti mismo. Y finalmente el friendship, que sería como la capacidad amistosa, entonces estará basada en compasión y algunas cuestiones relacionadas con servicio, y entonces eso te permitirá poder trabajar con otros y ser un buen compañero de trabajo. Bueno, entonces empezamos con los resultados. Aquí aparecen varios de los resultados y las referencias, como para que se den ustedes cuenta. El que quiera el artículo completo se lo podemos enviar. El artículo es una publicación obviamente muchísimo más larga, y bueno, pues si alguna de las logias o alguna de las personas en particular quiere observarlos, tenemos 4 o 5 de estos artículos que han sido publicados en India como capítulos y que pertenecen a diferentes libros, y que puede ser interesante por la forma y la complejidad con la que fueron realizados. Bueno, ahora nos pasamos bueno, aquí ya en la parte final del mismo libro, que es During the Times of Spiritual Leaders, en este caso es Vivekananda. Durante ese tiempo, algunos líderes espirituales habían influido en los seguidores en el campo político. Muchas de esas personas encontraron la guía en líderes espirituales. Es decir, los mejores líderes políticos, de una u otra manera, han tenido desarrollo espiritual. Veamos algunos casos de este tipo de influencia. Mais en 1975 lo comenta, había mencionado que había 4 mujeres sobrenaturales como líderes a nivel
nacional en India entre 1900 y 1919. La hermana Nivedita, que es famosísima, alias Margaret Noble, Sarla Devi, la señora Blackie Rustum, Kama y Annie Besant. Todas estas mujeres tenían influencias de líderes espirituales. La hermana Nivedita había llegado a la India desde Irlanda como discípula de Vivekananda. Entonces, ¿quién fue su asesor? Pues Vivekananda, en el artículo. Devi era amable con Rabindranath Tagore, otro de primera división, y Annie Besant era discípula de Madame Blavatsky, por ni hablar, de eso, en eso estamos, en la sociedad teosófica. Todas estas mujeres trabajaron por valores internos como líderes que fueron equidad, fraternidad, justicia, amor y muchos otros valores de ese tipo. Al parecer, el alto grado de convencimiento de esos líderes se manifestó como una apasionada defensa a la armonía interna y externa del ser humano. Específicamente hablando de Annie Besant, sabemos que tiene sus estatuas ahí en Adyar, ahí junto a la playa. Es una mujer que perteneció sin ser hindú, se le permitió pertenecer a la clase política de ese país, etcétera. O sea, estamos hablando aquí de mujeres súper excepcionales. Siendo la espiritualidad la verdadera naturaleza del ser humano y siendo las máximas posibilidades para el ser humano la realización, entonces los líderes espiritualizados luchan contra los obstáculos para manifestar la potencialidad del ser humano. Es decir, los seres espiritualizados luchan, trabajan, quitan obstáculos, muestran fuerza para que lo que ellos creen que es justo se pueda manifestar. Bueno, terminamos el artículo y ahora vamos a este libro. Es un libro que también hicimos hace algún tiempo, otra vez Isaac, Cecilia y yo, se llama Escalas de Medición del Comportamiento Humano en el Trabajo, pero en este libro hay una escala que es una escala totalmente teosófica, se llama escala sincrética de personalidad. Esta escala tiene un enfoque ontofilogenético y transpersonal, de acuerdo con los enfoques, bueno, tiene a todas las formas de evolución de los seres humanos. Entonces tenemos el ser humano, se divide en 4, el ser muy animalizado se llama hipopotenciado, el ser normopotenciado menor, normopotenciado mayor y el ser hiperpotenciado. Pero hacia abajo tenemos los animales superiores, delfín, abeja y hormiga, animales intermedios, gato, perro, elefante, águila, ardilla, panda y tigre, animales de sangre fría, serpiente, camaleón, sapo y cocodrilo, animal de escaso desarrollo, pez, vegetales, flor, árbol, hierba, y luego nos faltan los minerales. Aquí ya no cupieron los minerales, pero también hay minerales. Bueno, entonces esto sigue los reinos de evolución que conocemos en teosofía, y aquí hubo que hacer un trabajo monumental, porque primero sacamos el valor fundamental que define a cada animal, por ejemplo, al delfín la inteligencia, a la abeja la organización, es muy organizada, la hormiga trabajadora es lo que la distingue, el gato es autónomo, el perro es leal, el elefante memorizador, el águila es supervisor, la ardilla ahorradora, el panda es afectuoso, el tigre es atrevido. En los de sangre fría, la serpiente es seductora, el camaleón es adaptable, el sapo insaciable, el cocodrilo agresivo, el pez ingenuo e ignorante, la flor belleza, aroma y desarrollo, el árbol fuerza, la hierba estorbo y superficialidad, etcétera, etcétera. Después de eso, entonces, nosotros pusimos, por ejemplo, organizado, que son factores complejos, y tratamos de descubrir las patas de organizado. Entonces hicimos una labor pues, muy profunda de investigación y encontramos de qué está hecho organizado. Si queremos desarrollar una persona o que la persona se desarrolle a sí misma en su capacidad organizativa, tenemos que hacerlo a través de las variables que tiene este factor y las dimensiones. Las dimensiones son ser ordenado, ser anticipado, ser estricto y ser meticuloso. Si yo trabajo con alguien para que sea ordenado, anticipado, estricto y meticuloso, la organización sube. O sea, no puedo subir directamente la organización, pero sí puedo subir sus patas, sus dimensiones. Y si trabajo con las dimensiones, al final sube esto. Entonces aquí aparecen por tripletes cada, por ejemplo, ordenado es sigo instrucciones precisas, eso es ordenado, siempre, casi siempre, a veces aborrezco el desorden, eso es de las personas ordenadas, me oriento por reglas, es ordenado. Luego anticipado, preveo incidentes, me mantengo listo, tengo las cosas listas antes de tiempo, esto es anticipado. Estricto, cuido mi apariencia y mi trabajo, soy exigente, hago cumplir las normas. Meticuloso, reviso con cuidado todo, atiendo todos los detalles, verifico hasta lo más insignificante. Bueno, son algunos ejemplos. La abeja que es organizada, entonces ya vimos, sigo instrucciones. El camaleón. El camaleón es todo un caso. Es el adaptable, como el político. Entonces, ¿de qué está hecho el adaptable? Acomodaticio, flexible, camuflado y engañador. Vamos a ver, acomodaticio. No necesito invitación para asistir a una reunión que me interesa. Pues, políticos de todo el mundo. Hago lo que sea para estar en donde quiero. Me hago presente en lugares convenientes y notorios. Eso es acomodaticio. Flexible. No me atemoriza el cambio. Me adapto con fácilmente a cualquier cosa. Oculta lo que no quiero que sepan de mí. Camuflado. Aparento cosas que no soy. Uso máscaras para adaptarme según las circunstancias. Prefiero engañar que lastimar. Engañador. Exagero las cosas para impresionar a otros. Digo cosas que no siento para gustar o controlar, etc. Bueno,
Aquí tenemos los vegetales: flor, belleza, aroma y desarrollo; fuerza, la hierba; y aquí los minerales: diamante, brillo; cuarzo, equilibrio; carbón, calor y energía. Y el pez, que es el menos desarrollado, aparece como ingenuo, confianza, ignorancia y superficialidad. Y este es el famoso pez: confío ciegamente, me creo todo lo que me dicen, nunca pienso mal, me cuesta trabajo entender a las personas preparadas, me expongo a situaciones que luego me entero que eran peligrosas, hay muchas cosas que no entiendo, me importa mucho la cáscara de la vaina, etcétera, etcétera. Este es un libro, estas escalas han sido traducidas, han sido validadas, tienen su confiabilidad. Aparecen en este libro tablas de confiabilidad para saber que la persona realmente está midiendo lo que quiere venir, por lo menos en la parte de castellano, y ha pertenecido a muchos artículos. Y bueno, es otro ejemplo de que vean ustedes cómo se hace la ciencia del comportamiento con algunas cosas que tienen que ver con teosofía. Ajustes se lo he enseñado y otra vez ya se nos acabó el tiempo, chicos. Entonces, comparando y corrigiendo. Y aquí lo que vamos a ver ya son algunos otros textos: desplazamientos, correcciones e influencias, y algunos comentarios de Blavatsky que se hacen aquí en algunos, por ejemplo, en la idea pitagórica. Aquí tenemos los comentarios que hace Blavatsky acerca de lo que son los arquetipos y las diferencias que habíamos visto. La visión platónica: arquetipo visto como el mundo, tal como existía en su estado puro en la mente de la deidad, decía Platón. La visión teosófica: el arquetipo visto como un mundo hecho, como primer modelo para ser seguido y perfeccionado. Es una diferencia sutil, pero al final de cuentas es una diferencia. Y aquí de lo que se está diciendo en la parte alta de logos en este libro que habla de Pitágoras, se habla de la secuencia. Primer movimiento, el pensamiento entonces se mueve desde un origen hacia un fin con sentido y dirección y se guarda en forma de secuencias. Por eso es que podemos moverlo hacia atrás y hacia adelante. Bueno, son algunas de las cosas que dicen estos libros. Aquí viene un poco de Descartes y pues prácticamente ya vamos a terminar para poder pasar a las preguntas. Déjenme ver qué viene después, pues todavía vienen algunas cosas de aquí, del hipocampo. Y ahí yo pensaba llegar hasta acá, pero no vamos a poder llegar hasta acá para hacer la invocación de cierre. Ya casi vamos a llegar a la Atlántida. La Atlántida va a llegar un poquito después. Historia verdadera para mentes incrédulas, me encantó este niño. Luego aparecen aquí algunas de las cosas de también historia antigua contada por la ciencia, y aquí está la Atlántida. Yo creo que 2 sesiones más y vamos a llegar ya a la parte de la Atlántida. Bueno, pues voy entonces a terminar para que podamos pasar a preguntas. Ya es la 1 de la tarde, entonces tenemos 1 hora y media de presentación, y entonces déjenme dejar de compartir para poder pasar a las preguntas. Y ahora sí, chicos, si tienen alguna pregunta, comentario, observación o lo que fuere,